¿cierto? Entonces, tengo por ejemplo mi ventanita, hagámosla así, ¿sí o no? Llegamos acá, ¿sí o no? Entonces, yo lo que hago, no hagan esta vaina que son ventanas con Dorito, ¿sí o no? O sea, chévere para con Dorito. Entonces lo que yo hago es como determinar, por ejemplo, ciertos brillos en la superficie, ¿sí o no? ¿Sí? Detrás de esto yo puedo, por ejemplo, decir que acá se alcanza a ver una lamparita, ¿sí o no? Por ejemplo acá, que se alcanza a ver, y digamos, vamos a poner un pedacito de cortina acá y un pedacito de cortina acá, ¿sí o no? Entonces ustedes ya saben cómo hacer eso. Lo siguiente es, por ejemplo, que yo determine más o menos las sombras de mis cortinas. Necesito una pasta limpiaticos, por favor. Si no tiene cortinas. No las hace. Pero se lo juro que cuando hagamos el edificio de al frente va a tener cortinas. Es más, en el edificio de al frente se van a alcanzar a ver ciertos detalles internos de las casas. Entonces usted lo hace, ¿cierto? Vamos a darle aquí un poquito a la lamparita, ¿cierto? ¿Sí? Y luego lo que yo hago es, lo que yo hago es, difuminemos un poquito esto. ¿Difuminado? No. Uy. ¿Cierto? Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, es coger este brillo que hice acá y vamos a oscurecer un pedazo del vidrio, ¿sí o no? ¿Cierto? Acá, por ejemplo, voy a dejar una luz y entonces yo puedo limpiar este un poquito para que se vea que la vaina quedó más transparente, ¿cierto? Y, por ejemplo, puedo, digamos, eso es un vidrio muy iluminado, ¿sí o no? Para que me dé la idea del vidriocito. Entonces limpio ciertas partes para que queden y me dé la idea de que hay algo detrás del vidrio. Lo hice así medio rapidito y medio chambón, pero pues a ustedes les tiene que quedar bien bonito. ¿No? Sí, ustedes son unos duros dibujantes, ingenieros. No, pues si me pongo a hacer la plancha yo, weón, pues nos podemos demorar haciendo el demo toda la clase. Estuvo bien, Igual usted es un duro. Sí, Julia. Siéntase que está en el 2015. Continúe. ¿Listo? Yo puedo, por ejemplo, digamos, si yo tengo un vasito, ¿cierto? Yo puedo tener el vaso, entonces lo construyo, ¿cierto? Y puedo construir el líquido que está dentro del vaso, ¿cierto? Yo tengo que reconocer que acá hay un material, ¿sí o no? Que es grueso, o sea, no, estas vainas no son, pues, no es un plano sin volumen, ¿cierto? Entonces lo mismo, yo puedo, por ejemplo, determinar de dónde viene mi luz, ¿cierto? Entonces lo primero que yo haría, por ejemplo, sería colorear la parte de adentro del líquido, ¿cierto? Y como yo sé que eso es como un... Le voy a dar un poquito de sensación de volumen, ¿cierto? Para que me quede... ¿Sí o no? Luego, entonces lo que hago es determinar, por ejemplo, mis zonas de luz y sombra. Entonces yo puedo, por ejemplo, tener esto acá, tener esto acá, tener esto acá, ¿cierto? Entonces voy a empezar a colorear las zonas así, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este acá, tenemos este acá, ¿cierto? Con un lapicito que tenga borrador, entonces pueden sacar las luces, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces podemos refinar. Podemos refinar, digamos, acá ciertas zonas de sombra para que me queden, ¿cierto? Vamos a retocar un poquito el agua para que no se pierda, ¿cierto? Y de esta manera yo voy a tener la sensación de que estoy teniendo como un vidrio, ¿cierto? Del otro lado, pues obviamente puedo, para lograr un contraste, entonces empiezo a sombrear de aquí hacia afuera, ¿cierto? Para lograr dar la sensación de que eso está acá. Y lo mismo, puedo tomar el borrador si quieren y puedo, digamos, sacar mis zonas que esto no es muy puedo tomar acá y, digamos, hacer ciertos brillitos al otro lado para que la vaina se vea como... ¿Mostraste? Sí, claro. Y acá, por ejemplo, esto lo puedo resaltar pues para lograr mayor el contraste, ¿no? Y puedo, pues obviamente, retocarlo hasta que yo me sienta feliz. ¿Sí o no? Para que se vea, inclusive si yo quiero, puedo meter, por ejemplo, los principios de refracción, entonces puedo meter una ramita, la tuerzo, ¿cierto? Porque se supone que hay el líquido y pues aquí la puedo volver a poner para que quede. ¿Sí o no? ¿Cómo?
¿Listo? Si queremos hacer madera, por ejemplo, obviamente yo les explico unas texturas básicas. Por ejemplo, esto también funciona para los metales, ¿no? Pero pues la diferencia entre el vidrio y el metal es que el metal no es transparente. Pero hay diferentes formas, depende del corrugado del material. Lo importante es que ustedes sean observadores y pues practiquen para poder desarrollar esa capacidad de representar texturas, ¿cierto? Si yo tengo una madera, yo por ejemplo tengo una tabla, entonces yo puedo, digamos, simular las vetas de la madera, ¿cierto? Entonces, si tengo mi luz acá, pues yo sé que cara más iluminada, entonces le damos cara de segundo jerarquía en luz, ¿cierto? Y esta la vamos a poner más oscurita, ¿cierto? Entonces vamos a darle un poquito de color acá para que se sienta que tiene material, ¿cierto? Y lo que podemos hacer es, por ejemplo, empezar a colorear las vetas de la madera de cierta forma que pues se vea la vetica, ¿sí o no? Entonces en algunos lugares podemos darle más oscuridad. Darks. ¿Ah? Darks. Darks. Y cagamos murciélagos. Y ahorita volteo la cabeza así, pero ese truco no se lo saco. Satanás te cuida. Satanás te cuida. ¿Le gusta brujería? ¿Ah? ¿Le gusta brujería? No, tampoco. ¿No le gusta brujería al de México? grupo. No lo escucho. ¿No le gusta brujería? No, profesor. No, camisetas de Mega Muerte, pero no me gusta brujería. Uy, brujería es una bandota. ¿A ti te gusta brujería? ¿Quién le gusta brujería? La he escuchado, pero no. ¿No te gusta? No. Uy, a mí me encanta ese grupo y los vi en Rock al Parque, una chimba, parce. Los manes salen, los cantantes con Brujería. pasamontañas y con machetes y le pegan a los monitores. Una chimba. Me encanta. ¿Cierto? ¿Ah? Es más brujería, están traumas. Sí, y vamos a tener ya, digamos, una maderita más terminadita, ¿cierto? Pero lo importante es que ustedes empiecen como a buscar la forma de mismos de entender qué pasa con las texturas. Ah, venga, les explico una vaina, por ejemplo. Acá, voy a tener mi horizonte, voy a tener mi hoja de papel, ¿cierto? Y voy a poner mis 2 puntos de fuga. Esto aplica para 2 y 3 dimensiones, para 2 y 3 puntos de fuga. Si yo tengo, por ejemplo, estos cuadrados y están bien hechos, yo voy a poder trazar esta diagonal que me pasa por todos los vértices, ¿sí o no? Esto lo hemos visto todo el tiempo. Corto. Gracias. Sí. Entonces, voy a poner un punto acá y voy a fugarlo acá y voy a fugarlo acá. ¿Listo? Voy a construir la primera baldosa, entonces lo fugo acá, ¿cierto? Y trato de que quede lo más cuadradita posible. Entonces voy a aplicar este principio, pero para construirlo, cuando ustedes construyen esto así normalmente, eso se vuelve un... Sí. Yo iba a decir eso, pero el profesor no puede decirlo series. Entonces, trazamos la diagonal, ¿cierto? Que es una línea de tierra, no es una línea de horizonte, ¿cierto? Y no vamos a poner puntos de fuga ahí, ¿cierto? Pero entonces yo puedo coger esta distancia, la traslado acá y la traslado acá, ¿sí o no? Y vuelvo y fugo esto. ¿Sí lo pillaron? Sí. No, sí, eso Esto es deducible además, porque ya lo hemos visto, ¿cierto? Y fíjese que acá me da lo mismo, y yo vuelvo y trazo la línea y me va a dar esto. Entonces cojo esta distancia, la traslado acá y vuelvo y fugo, ¿sí o no? ¿Para podemos usar regla? ¿Ah? Podemos usar regla para las líneas de los puntos de fuga. Creo que le van a decir que no. Te había dicho que sí. Esas son re largas. A ver, hagan todos así. Oh. No. Esas líneas son muy Hagan largas. así. Oh. Hagan, y les digo que sí. Hagan. Oh. Bueno, está bien. Claro, y fíjense que si yo sigo por el mismo método, vuelvo a trazar mis diagonales y de esa manera yo puedo planear, digamos, unas baldosas que se vean geométricamente cuadradas, ¿no? Sin matarme la cabeza. Pero esto es deducible, ustedes ya deberían deducirlo porque pues han hecho construcciones euclidianas todo el tiempo. Listo, entonces, las tareas van a ser con este tipo de perspectiva. Entonces lo que yo hago, por ejemplo, es empezar sí a hacer las vainas, pero si usted se pilla, por ejemplo, el pasto, en algunos lugares es más clarito, en algunos lugares casi no se ve, ¿cierto? Y trato de que las vainas de vez en cuando le meto un trebolito, ¿sí o no? ¿Y Debía si haber no viene empezado el trébol? ¿Ah?
Ah, continúe. Lo construye. Si usted tiene un trébol, a usted le califico la construcción del trébol. ¿Sí o no? Y pues fíjese que ahí más o menos la gracia de la textura es que no se vea como muy Uniforme. sí, sí me entiende, porque si se ve muy uniforme pues Y desde arriba. y desde arriba ¿cómo se ve? Bueno, ya usted me hace una versión de esto. Yo tengo, digamos, hago como los cogollos del árbol, ¿cierto? Los planeo, y entonces yo sé que si la luz viene de acá, pues yo voy a tener, digamos, una iluminación así, ¿cierto? ¿Qué pasó? Así se dice cogollos, ¿no? Sí. ¿O le suena a otra vaina? No. Sí, le cambia la G con B. ¿Qué con B? Por favor, eso edítelo. Sí, pues. Queda grabado. Va a salir en internet. ¡Du! Sí, entonces, Tengo sueño, pero... ¿qué podemos hacer? Yo lo primero que haría sería, por ejemplo, tener en determinadas ramas, bueno, aquí está muy chiquito, y por ejemplo hago ciertos sitios donde yo vea, por ejemplo, como cogollos de maticas, ¿cierto? De ramitas, por ejemplo. Uno, aquí por ejemplo en las texturas lo importante ahí es, sí, como les digo, lo importante no es ser sino aparentar. Entonces yo por ejemplo voy a hacer estos detallitos, digamos, son las ramitas que la luz me deja ver, ¿sí o no? Sí, o sea, las ramas que están en primer plano, ¿cierto? Entonces, digamos así, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿De qué ala? ¿Cierto? Entonces yo tengo eso, obviamente puedo por ejemplo dejar ver algunas ramitas, ¿cierto? Porque pues el árbol, ¿sí o no? La idea es que no les quede demasiado perfecta la vaina, sino el árbol se va a ver irreal. Fíjense que, ¿se acuerdan que no los vimos en perspectiva los planos? Que vean primer plano, segundo plano, tercer plano. La persona que nos habla de planos y encuadres ahorita nos explica bien eso, ¿sí o no? Entonces, lo siguiente que yo puedo hacer es, por ejemplo, crear el siguiente plano de hojas. O sea, vamos a suponer que están las hojas que se ven más, que están iluminadas, un planito detrás, y entre más planos yo meta, más detalles voy a tener. Entonces yo puedo, por ejemplo, coger acá, y digamos, hice un cogollito atrás, ¿cierto? Acá puedo meter otro, ¿sí o no? Acá atrás, por ejemplo, acá yo puedo meter otro. Y fíjense que solo estoy haciendo casi el borde de las manticas. Puedo, por ejemplo, acá puedo meter otro. Puedo, por ejemplo, volver a hacer esta estructura y tratar de dividir otra vez en cogollito la vaina. Y, por ejemplo, las partes que están atrás ya las puedo yo sombrear un poquito más, por ejemplo. ¿Sí o no, Pichi? ¿Cierto? Y, por ejemplo, entre más sombre, se supone que están más adentro, ¿cierto? Entonces me va a dar, y fíjese que estoy tratando de respetar la iluminación del conjunto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no?